estamos contando, hay ya 3 velocidades en el proceso de desescalada. Cualquier novedad. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Acaban de escuchar esa rueda de prensa íntegra del presidente del Gobierno en el que acababa de anunciar que desde esta tarde España vuelve a estar en estado de alarma. El Gobierno lo ha aprobado esta mañana en un Consejo de Ministros extraordinario. Su intención es que dure 6 meses, hasta el 9 de mayo, pero solo tiene que aprobar el Congreso de los Diputados. Un decreto que contempla confinamientos nocturnos y que deja al criterio de las autonomías decisiones como las restricciones en reuniones o la limitación de la movilidad entre territorios. Es, por tanto, un estado de alarma diferente al de marzo. Vamos a la Moncloa, Almudena Guerrero. Ese plazo de 6 meses no es inamovible. Si el escenario mejora, ese estado de alarma se levantaría. Ha explicado el presidente, defiende que es la herramienta más eficaz, que España se encuentra en una situación extrema. Se ampara un confinamiento nocturno de 11 de la noche a 6 de la mañana que podrán modular las comunidades autónomas, que son ellas las autoridades competentes. El presidente del Gobierno ha vuelto a apelar a la disciplina social y a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Y la situación que vivimos es extrema. Por tanto, aprobamos de nuevo el estado de alarma porque es la herramienta más eficaz para frenar la curva de contagios y volver a mantener a raya al virus. La batalla, ya lo sabemos, va a ser dura, pero con disciplina social, con resistencia, con unidad y con moral de victoria lo vamos a volver a lograr. Este nuevo estado de alarma es el cuarto de nuestra democracia. 3 se han declarado en todo el país y 1 a nivel autonómico, en Madrid. Hace 10 años, la huelga de controladores provocó el cierre del espacio aéreo en España y llevó al gobierno del expresidente Zapatero a anunciar: se decreta el estado de alarma. Se consideró que el transporte aéreo era un servicio esencial y una década después, este mes, 131 controladores han sido condenados por un delito de abandono del servicio público. La crisis del coronavirus trajo un nuevo estado de alarma. Fue el 14 de marzo de este año. Me dispongo a dar cuenta de inmediato al Congreso de los Diputados. Terminó el 21 de junio, más de 3 meses después. Se prorrogó hasta 6 veces con el apoyo del Congreso. Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga. El último estado de alarma fue el decretado en Madrid el pasado 9 de octubre. El objetivo, frenar la expansión del virus. Era la primera vez que esta herramienta jurídica se aprobaba a nivel territorial. Este estado de alarma, lo decía el presidente del Gobierno, es un estado de alarma específico para una situación concreta. Almudena, ¿cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora? Lo que hoy se aprueba es para 15 días, que es lo que establece el artículo 116 de la Constitución, que es el que regula esta figura excepcional. Pero la intención del Gobierno es llevar esa prórroga este mismo martes en el Consejo de Ministros y que se debata cuanto antes en el Congreso de los Diputados. Esta misma semana, si puede ser. A día de hoy el Gobierno tiene los apoyos garantizados, pero esta mañana el presidente del Gobierno ha hablado por teléfono con el líder del principal partido de la oposición, con Pablo Casado. El Partido Popular no ha desvelado su voto. Y 10 días después del cierre de bares y restaurantes, los datos siguen empeorando. En Cataluña hoy se han notificado más de 4.800 nuevos casos confirmados por PCR. Hace una semana la media diaria estaba en los 1.200 contagios. Hay además cerca de 1.900 ingresados en los hospitales catalanes. Y en Andalucía siguen por encima de los 3.000 contagios en estas últimas 24 horas. Castilla y León está cerca de los 1.500, País Vasco superando el millar y además Navarra de nuevo roza los 700 casos. Como saben, no todas las comunidades reportan datos en fin de semana. Esta ha sido la peor semana desde que comenzó la segunda ola. Lo vemos reflejado para empezar en los fallecidos. Cada semana aumentan las muertes provocadas por el virus. Esta vez han sido 655, 80 más que la semana pasada. También podemos verlo en la incidencia del contagio, que como ven, esta semana se ha disparado llegando a los 361 casos por cada 100.000 habitantes. Respecto a la ocupación de las UCI, también aumenta. Ya hay un 22% de las camas ocupadas por enfermos COVID y esta cifra sigue aumentando semana a semana. La incidencia y la ocupación hospitalaria son algunos de los indicadores que utiliza el Gobierno para medir el riesgo de la pandemia en cada territorio. Habría que sumar también la tasa de positividad y el contagio entre los mayores de 65 años. Si nos fijamos en estos marcadores, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid,
Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla están en riesgo extremo por la COVID. Un nivel de alerta que, según el protocolo de sanidad, debe implicar restricciones más duras para frenar esta segunda ola, que por el momento está en el pico más alto. Las hospitalizaciones van claramente al alza. El 12% de todas las camas hospitalarias están ocupadas por pacientes COVID y la situación es más grave en las UCI, con el 22,5% de las plazas con enfermos de coronavirus. Los territorios con peores índices en cuidados intensivos son Melilla, con datos altísimos, ya ven que es casi el 67%, también Ceuta, que se acerca al 48%, le siguen Aragón y Madrid, que rondan el 40%, y La Rioja y Castilla y León, que han superado el umbral del 35%. Y ahora miramos los casos activos en el mundo, es decir, restando las personas que ya se han recuperado y también las personas que han fallecido. Los casos activos, por tanto, hoy en el mundo son más de 10 millones y casi la mitad, como ven en este gráfico, se concentran en Europa, 4,5 millones. Una proporción que aumenta si miramos los nuevos contagios, los contagios diarios. En el mundo se detectan unos 70.000 casos, en el mundo se detectan más de 100.000 casos y ya ven ustedes, más de 70.000 corresponden al continente europeo. Vemos cómo el continente, allí se imponen cada vez más restricciones. En Italia, además, hay novedades. Restricciones que recoge el último decreto del Consejo de Ministros y que afectan sobre todo a la hostelería. Fijaros, estamos en el Campo di Fiori, una de las zonas más concurridas de Roma, donde mayor concentración de restaurantes hay y, por tanto, una de las zonas que va a verse más afectada. A partir de mañana, en principio, durante un mes, a las 6 de la tarde, tendrán que cerrar la persiana todos. Y digo todos cuando digo bares, restaurantes, pastelerías, heladerías. Además, el Gobierno tenía sobre la mesa medidas más restrictivas, pretendía cerrar también todo los domingos. Finalmente ha dado un paso atrás, pero sí mantiene la obligación de cerrar a los gimnasios, a los cines, a los teatros, y en cuanto a los colegios, eso sí, seguirán abiertos, pero el 75% de los alumnos de secundaria tendrán que seguir las clases desde casa, y todo con un objetivo: evitar un confinamiento como el del pasado mes de marzo. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López está ya en España, en Madrid, donde reside su familia. López salió de Venezuela por sorpresa, con un viaje complicado. Llevaba 1 año y medio como huésped en la residencia del embajador en España, del embajador de España. En Venezuela hay 2 detenidos. Leopoldo López ya está aquí en España, ha llegado esta mañana a Madrid. Tras una jornada complicada de informaciones confusas, finalmente ha llegado aquí al aeropuerto de Barajas, aunque ninguno de los periodistas que estábamos aquí le hemos podido ver. En Twitter decía anoche que la decisión de abandonar Venezuela no había sido sencilla, pero que ya donde estuviese iba a dedicar su energía al pueblo venezolano. También desde España empiezan a llegar ya las primeras reacciones. Lo que le ofrezco a Leopoldo es nuestras plazas libres para que pueda hacer lo que lleva haciendo mucho tiempo, que es reivindicar la libertad, la paz y la democracia en Venezuela. Y quizás desde Venezuela no va a ser tan fácil hacerlo como desde nuestras plazas. Con Leopoldo ya en territorio internacional, el gobierno de Venezuela se entera de la salida del líder de la oposición. En ese momento empieza la investigación del SEBIN, los servicios de inteligencia del país. El primer detenido es un vigilante privado de la embajada española. Los agentes lo capturan en el cambio de turno. Horas después arrestan a una empleada de Leopoldo López que le ayudaba durante su estancia en la residencia del embajador Jesús Silva. La operación policial se extiende durante toda la jornada y ya en la noche el SEBIN entra en un edificio de apartamentos donde residen trabajadores de la embajada en Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro no ha hecho ni una sola referencia a la marcha de Leopoldo López, aunque en un acto público el presidente de la Asamblea Constituyente mencionaba al líder de la oposición. Esa banda de Juarito Limaña, de Leopoldo López, son unos ladrones. Nadie más ladrón que esa gente aquí en Venezuela. Leopoldo López llegó a la residencia del embajador español el 30 de abril de 2019, donde buscó refugio después de una rebelión fallida contra Nicolás Maduro. Esta era su última declaración ante los medios. Yo no quiero volver a la cárcel es un infierno. Corren tiempos difíciles para la oposición venezolana. Al desgaste y a la división se suma ahora la salida de Leopoldo López del país, mientras Nicolás Maduro continúa con la convocatoria electoral para el próximo 6 de diciembre.